En nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 10. Gloria al Señor. ¿Tiene el capítulo 10 de Hebreos? ¿Cuántos conocen esa escritura? ¿Conocen el capítulo 10 de Hebreos? El miércoles, hermano, estuvimos hablando en Timoteo, el capítulo 4 de Timoteo, donde el Señor habla y dice por su Espíritu que en los postreros tiempos habrán algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que algunos apostatarán de la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hablamos, hermano, de algunas de las doctrinas de demonios que hay. Y una de ellos, el Señor lo dice explícitamente en su palabra. Dice que habrán unos, porque tienen cauterizado el corazón, hermanos, y la conciencia, oiga eso, la conciencia cauterizada, dice que prohibirán casarse y prohibirán de abstenerse de algunos alimentos a los hermanos. Y también hablamos de otras doctrinas que también son de demonios, como por ejemplo, una de las doctrinas que fueron introducidas grandemente, hermanos, y está dentro de la iglesia practicándose, es que las mujeres iban a entrar en una liberación femenina. Y eso de liberación femenina, hermano, es que prácticamente las mujeres iban a querer ser igual a los hombres, comenzando por trabajar también ellas fuera. Y luego después iban a ir tomando poco a poco, hermano, mucho más campo y mucho más campo, a grado tal de venir y convertirse también en casi hombres y casarse con el mismo sexo. Y eso entró, hermano, suavecito, pero ha venido tomando y tomando y tomando y tomando fuerza. Y esa es otra doctrina de demonios, ¿verdad? Que está bien fuerte dentro de este mundo. Y aún, inclusive, dentro de la iglesia. Porque no todos en la iglesia, hermanos, son hijos de Dios. La Biblia dice, hermanos, que algunos apostatarán de la fe. Y luego Juan dice, es que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Apostataron. Y apostataron, hermano, porque la conciencia se les endureció. Se les encalleció. La Biblia usa el término de se cauterizó, ¿verdad? La conciencia cauterizada. O sea que perdió toda sensibilidad. El corazón y la conciencia de los hombres que una vez estuvieron dentro de la iglesia, pero dieron oído a espíritus engañadores, hermanos, y a doctrinas de demonios y las abrazaron. Las abrazaron, y no solamente eso, sino que las predicaron, las enseñaron. Y eso todavía continúa, hermano, porque la iglesia todavía está aquí. Y si son doctrinas de demonios, hermano, ¿a quién le interesa? Al diablo no le interesa, hermano, darle doctrina de demonios al mundo, porque el mundo es de él, el mundo lo tiene ya ganado.
El diablo le interesa, hermano, de verdad, el enemigo. Dios le dice el diablo, Satanás. Le interesa, hermano, confundir a la iglesia. Traer espíritus engañadores dentro de la iglesia. Doctrinas de demonios dentro de la iglesia para confundirla. Para mantenerla débil. Para guardar la esperanza de una vez, hermano, sacarlos. Gloria a Dios, pero entonces esas cosas, hermanos, en este capítulo 10 de Hebreos, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de su palabra. Esa es la oración que debe haber dentro de la iglesia. Usted debe de orar por mí, porque el Señor me abra mucho más los ojos para entender su palabra. Y yo debo de orar por usted, hermano, por la misma razón, por la misma causa. Y unos por los otros, porque esa es la verdadera oración de la iglesia. La iglesia precisamente debe de estar orando por eso. Si hay una oración que necesitamos, hermano, es eso precisamente. Que jamás nosotros podamos darle oído a espíritus engañadores y mucho menos a doctrinas de demonios. Para eso necesitamos entonces, hermano, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ser no solamente templo, sino la morada del Espíritu de Dios. Porque es Él, es el Espíritu Santo, hermano, el que ilumina el templo. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo es el que ilumina el templo y nada más. Vamos entonces, hermanos, a Hebreos 10. Gloria al Señor. ¿Cuál era esa alabanza, hermano, más que estábamos cantando de darle el trono del corazón? Señor, te exalto, ¿cómo va? Y proclamo mi Rey. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Y dice, ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Aleluya. Cristo es el Rey. Y hermanos, ¿Cristo está en su trono? Dígame, ¿Cristo está en su trono? Ok. ¿Está en su trono? ¿Sabe, hermano, usted que Cristo está en su trono cuando usted cree la doctrina de Él? Y cuando usted no cree la doctrina de Cristo, usted no le ha dado el trono al Señor. Cristo está en su trono, hermano. ¿Y por qué Jesucristo se sentó? A ver, dígame, ¿por qué Cristo está en su trono? Dígame. Contésteme, ¿por qué Cristo está en su trono? Porque le hemos dejado que esté... No, ¿por qué Cristo está en su trono? Porque Él, al Señor, a Dios, hizo la voluntad de Él. ¿Por qué Cristo está en su trono? No. Porque Él es Rey y porque Él es su lugar. Porque es Dios, podemos decir también, ¿verdad? Y como Dios, Él tiene todo el derecho de sentarse en su trono, porque es su trono. Y solamente a Él le pertenece, porque es Dios. Pero no es por eso, hermano, que Él está sentado en su trono. ¿Por qué Cristo está centrado en su trono? ¿Ah? ¿Por qué Jesús? No. ¿Por qué Jesucristo está sentado en su trono? Sentado en su trono. Yo quiero que eso quede bien claro aquí, hermanos. Porque dice, ven y toma mi trono. Ven y toma mi trono. ¿Cómo es eso? Cristo está sentado en el trono bendito de Dios a la diestra del Padre, hermano, porque terminó su trabajo. Porque dijo, consumado es, se terminó. It is finished. Por eso está sentado, porque terminó su obra.
¿La ha terminado en ti o no? Cuando Cristo ha terminado la obra en ti y tú lo entiendes, esa es doctrina de Dios, hermanos. Esa es doctrina de Dios. Él es el que está sentado en el trono de tu corazón. ¡Ya! Se terminó. Se sentó el Señor. Vamos a ver. Hebreos 10. Versículo 1. Porque la ley, oiga eso, la ley teniendo la sombra. ¿Qué es una sombra, hermanos? La sombra es algo. ¿Cómo? La sombra es algo que no es real. La sombra es algo, puede ser un sustituto de lo verdadero. La ley Dios la puso, hermano, como algo no definitivo, sino algo temporal. Esa es la ley. Cristo y su gracia, hermano, es para siempre, eternamente y para siempre. Ya no hay cambios. La ley temporal. Dice la Biblia, porque la ley, teniendo, ¿la qué? La sombra de los bienes venideros. No la esencia. No la esencia misma de las cosas. O sea, en otras palabras, hermano, la ley no era lo que en el corazón de Dios estuvo siempre por la eternidad para nosotros los hombres. No, la ley no. La ley fue puesta, hermano, algo solamente como algo temporal. Por eso, hermano, todo indicio de legalismo dentro de la iglesia es doctrina de error. Porque eso, si fue un día, un tiempo, Dios lo puso, hermano, ya no lo es. Ya no lo es. Y dije indicios. Fíjese. Indicios de legalismo. Wow. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen, no la esencia misma de las cosas. Nunca, oiga eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, una promesa, hermano, de que íbamos a ser perfectos. Pero con todos los sacrificios, hermano, los mismos sacrificios, nunca podían ser perfectos aquellos que los practicaban. Ni tampoco nosotros. Hoy día. Miren la iglesia católica, hermano, la iglesia católica, mucha de la iglesia evangélica está como la iglesia católica. Con remordimiento de conciencia, con mala conciencia, y por eso van los fines de semana, hermano, a confesarse. Y aquellos les dan sacrificios, 40 Padre Nuestros, 3 Aves Marías y esto y el otro. Sacrificios, los mismos y los mismos y los mismos. Es algo similar como la religión judía. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Llorar delante del Señor pidiendo perdón. Ese es el evangélico. Por las mismas cosas. Vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Por qué? Porque en tu mente Cristo no ha terminado la obra en ti todavía. Porque Cristo no se ha sentado todavía en el trono de tu corazón. Porque la obra de Jesucristo, hermano, todavía es incompleta para ti.
La obra de Cristo, hermano, es completa, total y completamente. Y ahí es donde Él y yo descansamos. Mire, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿sí? Continuamente. Perdóname, Padre. Y no me estoy burlando yo de nada, hermano. Solamente quiero que quede bien claro esto, porque esta es la doctrina sana de Jesús. ¿Por qué estarle pidiendo perdón al Señor? Y perdón, si su sangre, hermano, su sangre es suficiente. Una vez y para siempre. Entró el Señor al lugar santo, hermano. Uno no hecho por los hombres. Entró al lugar santo y se sentó a la diestra del Padre y dijo, se terminó. Necesitamos absorber esto. Necesitamos absorberlo, hermanos. Esto es lo de Cristo. Por eso le digo yo, estudiemos, hermano, estudiemos la Biblia. Estudie la Biblia usted por usted mismo. Estúdiela de verdad. Que se ofrecen continuamente cada año, dice, a ser perfectos a los que se acercan. 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Oiga eso, conciencia de pecado. Diga conmigo, conciencia de pecado. Hermano, nosotros somos conscientes que somos pecadores. ¿Ah? ¿Somos conscientes que somos pecadores? ¿Y tenemos conciencia de pecado? No, dos cosas diferentes. Somos conscientes que somos pecadores y seguiremos siendo pecadores de ahora, hermano, hasta que Cristo nos lleve. Pero conciencia de pecado, eso no. Eso no. No, porque la obra de Cristo es perfecta. Pues uno piensa ver que consciente es cuando uno peca voluntariamente. No, hermana, mire, consciente de pecado es que, ok, porque la gloria es del Señor, porque los méritos son de Jesucristo, porque yo nací en pecado y voy a morirme, hermano, todavía siendo pecador. Voy a morirme siendo pecador. Pero yo conciencia de pecado no tengo porque la obra de Cristo fue perfecta. ¿Es mucho esto? ¿Es mucho? ¿Se entiende o no se entiende? Soy consciente de que soy pecador, pero no tengo conciencia de pecado, o sea, no tengo culpabilidad, porque Cristo, hermano, la obra que Cristo hizo por mí es perfecta. Ha sido perfecta. Y es lo que el libro de Hebreos está hablando, dice, hermano, mire, lea conmigo, versículo 2. De otra manera, dice, mire, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Oh, pero eso tendría que continuar, hermano, porque al principio está diciendo el Señor, la ley teniendo la sombra de lo que iba a venir. En ese momento solamente era una sombra. Pero, hermano, la realidad es que cuando iba a venir la realidad, que es Jesús, el Cordero de Dios, hermano, una vez Cristo, hermano, fíjese, muere en la cruz y derrama su sangre y usted lo acepta, conciencia de pecado, una vez limpio ya no debemos de tener conciencia de pecado. Eso es aceptar a Cristo. Eso es aceptar a Jesús. Eso es aceptar su doctrina. Yo no debo de tener conciencia de pecado. Porque una vez limpio, ya no hay más conciencia de pecado. Señor Jesucristo no me va a estar limpiando, hermano, a mí todos los días. Deshonro yo la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. La deshonro, hermano,
Si yo estoy pidiéndole perdón a cada rato. Tremendo. Tremendo. Pero en estos sacrificios, versículo 3, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Y sabe qué, hermano? Y la iglesia no tiene que hacer memoria de pecados. La ley, en la ley, se hacía memoria de los pecados. Iban a limpiarse y seguían haciendo memoria de todos sus pecados. Aquí, en Cristo Jesús, hermano, una vez limpio, no hay más conciencia de pecado. Y no hay razón por qué estar haciendo memoria más de ellos. Quiere decir que cuando uno venga a Cristo, hermano, uno no puede decir, Señor, perdóname por mis pecados que he cometido. Ya la perdonó. Por eso le digo, quiere decir que uno no debe de orar así. No, usted ore por mí, ¿verdad? Para que yo pueda entender más su palabra. Y mi oración por usted es que usted pueda entender mucho más. Esto, hermana, esto. Que podamos entenderlo más. Que podamos entender que el sacrificio de Cristo es eterno y es completo. No le hace falta absolutamente nada. Es completamente. Está hecho. Lea conmigo. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez. Eso no era para ellos en ese momento. No tendrían ya más conciencia de pecado. Eso no era para ellos en la ley. Esto es para nosotros ahorita. Limpios una vez, no hay más conciencia de pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos hermanos están buscando santificación y quieren santificación y buscan santificación y se sacrifican en santificación. Al Señor no le agrada ningún sacrificio de eso, ni que usted ande buscando santificación, hermanos. El que busca, hermano, la mayor santificación en este mundo, al final se va a dar cuenta que carne y sangre no hereda el reino de Dios, de los cielos. Carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Y por nada de eso. Me gusta, le doy gracias a Dios por estar hablando estas cosas, hermano. Doy muchas gracias al Señor por estar hablando estas cosas. Y no me las entiende ahorita. Va a ser difícil para usted. Esto va a ser difícil. Yo no digo que no, pero hay que entrar en esto, hermanos. Y oro al Señor con todo mi corazón que nos abra nuestros entendimientos para entender estas cosas. Para entenderlo y vivirlo. Ahora, como esta gente, hermano, estaba yendo a limpiarse, y siempre con conciencia de pecado y todo eso, es que era la ley, pero es que solamente era la sombra de lo que habría de venir. Entonces Cristo dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede, y nada puede, hermano, solamente Cristo puede quitarlos. Aleluya. Y los quita para siempre. Versículo 5 dice, bueno, entonces como eso no podía, como eso no era suficiente, ¿ok? No era suficiente, dice el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quiso allá y no quiere ahora. Aparte del sacrificio de Cristo al Señor, no le interesa ningún otro sacrificio. No le interesó, no le interesa hoy. No le interesa ningún sacrificio. Le interesa a Dios.
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué es holocausto? ¿Qué es expiación? Para que lo entendamos. ¿Qué es holocausto? ¿Qué? ¿Ah? Un sacrificio quemado. ¿A quién quemaban, hermano? ¿Eh? ¿Pero a quién quemaban en este caso? Pues estamos hablando solamente de esto. ¿Cómo se llama? Un cordero. Un cordero. Oh, limpiecito, lo mejor que había, ¿verdad? No le agradaba al Señor. ¿No le agradaba? Sí le agradaba. No, dice que no. Es que no fue, ese no es lo que está en el corazón de Dios en la eternidad, hermano. Eso no era lo que estaba en el corazón de Dios. Hermano, lo que estaba en el corazón de Dios era no hacer pagos por tu pecado. No cubrir tus pecados, sino desaparecerlos de una vez y para siempre. Pagar por ellos. De una vez y por siempre. Sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos. No, animalitos quemados, ¿verdad? Sacrificados, inocentes, sin culpa, los pobres animales, tomando el lugar de gente pecadora. Gloria a Dios. No le agradó al Señor. ¿Y expiaciones? ¿Qué es expiación? ¿Derramamiento de sangre? ¿Expiación? Alguien que toma el lugar de otro, ¿verdad? Alguien que es el culpable, le echa la culpa a otro, ¿verdad? Y el otro es sacrificado por para que aquel quede libre. Pero de todas maneras no quedaba libre. ¿Por qué? Porque no era suficiente, ¿verdad? Y porque a Dios Padre eso no le agradaba. Era temporal y pasajero. No era lo que Dios tenía en su corazón, hermano. Eso solamente era una sombra. Algo temporal para lo que iba a venir. Entonces dije, versículo 7. Entonces dije, Cristo, hermano, y Padre tienen una conversación en la eternidad y le dice el Señor, no se puede, esto no sirve, esto nunca va a funcionar, nunca va a funcionar. ¿Quieres ir, hijo? Y el hijo dijo, heme aquí, Padre, yo iré. Y oiga lo que dice el Señor, hermano. En el versículo 7 dice, entonces dije, Cristo, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo en la eternidad, dice, entonces dije, acepto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque aquello, hermano, que está ya practicándose por años y años y años, no es tu voluntad. Yo vengo a hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para muchos? Hay un montón de cosas, hermano, que la gente piensa que esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. He aquí que yo vengo a hacer tu voluntad, porque los demás no pueden hacer tu voluntad. Y porque todo el mundo que ha vivido, que ya vivió, que vive y que vivirá, no va a poder hacer tu voluntad. Es imposible que uno de ellos pueda hacer tu voluntad. He aquí, Señor. He aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Y por esa voluntad de Él, hermano, nosotros somos
justificados. En su voluntad, justificados. En su voluntad, santificados. Y en su voluntad, salvos. Y en su voluntad, perdonados. De una vez y para siempre. En su voluntad. Y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice el Señor Jesús. Aleluya. No había venido a este mundo, hermano, y ya Isaías lo había dicho. Y ya Cristo, hablando eternamente en la eternidad con el Padre, le dice, Señor, sí, Isaías ni siquiera había nacido. Pero el Señor, como en el rollo de la vida está escrito. ¿Qué le parece? Está escrito, ¿de quién? De mí, dice el Señor. De Jesús. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? Hermana, todos los sacrificios que nosotros podamos hacer para Dios, ¿verdad? Todos se ofrecen de acuerdo a la ley. Eso es parte de la ley. Por eso digo, cualquier indicio de legalismo, hermano, no está bien. A Dios no le agrada para el tiempo de hoy. Oye, hay algo mucho más superior que la ley. La ley era la sombra, hermano, de la esencia que iba a venir. El que vino fue Cristo. Y cuando Cristo vino, una dimensión nueva entró, hermano. Se llama gracia. Gracia. Todos los que estamos bajo la gracia, hermano, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Por si acaso usted está pensando que yo estoy predicando una gracia, hermano, que le da el permiso. Fíjese bien. Y la licencia, hermano, para andar de pecado en pecado y pecado y pecado. No, 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 no es eso. El que está bajo la gracia, hermano, el pecado no tiene poder sobre él. El pecado no se enseñoreará sobre el que, para el que está en la gracia bendita de Jesucristo. Esa es la gracia. Sí, pero algunos predican la gracia, hermano, y por andar en la gracia, mire, aquellos hacen lo que quieren, están en fornicación y esto y el otro. Olvídese, mire, le voy a decir una cosa, hermano. Déjelos. Ellos no han entendido la doctrina de Jesucristo y por eso andan así. Usted déjelos. Usted piensa en usted. Ore por ellos, sí. La misma oración que le acabo de decir. Y dile, Señor, a mí, dame entendimiento para entender tu palabra. Y una vez la entiendo, hermano, Señor, quiero compartirla. Una vez entiendo tu palabra, entiendo lo que de verdad es la gracia, quiero compartirla con otros. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga eso. Quítalo primero para establecer lo último. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Y los sacrificios. Y perdóname, Señor. Perdóname por esto. Perdóname por el otro. Perdóname por aquí. Perdóname por allá. O sea, otra vez, a limpiarse, a ofrecer holocaustos, expiaciones, hermano. Y luego otra vez regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay presencia de conciencia de pecado. ¿Sí?
Conciencia de pecado. Pero es que ¿cómo no iba a haber conciencia de pecado, hermanos, si esa sangre no era suficiente poderosa para limpiarlos de una vez y para siempre? Ah, pero viene Cristo, hermano, el Cordero de Dios, y derrama su sangre, y ahora me va a decir usted que tampoco es suficiente. La sangre de Jesucristo, hermano, la sangre bendita derramada por Él en el Calvario es suficiente. Aleluya. Para habernos limpiado una sola vez. Y no más. No hay más sacrificio por el pecado. No hay más. Quítalo primero. Quítalo primero. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último, hermano? ¿Está establecido esto último en su corazón? Porque si no está establecido esto en tu corazón, vas a seguir actuando todavía como allá, como con lo primero. Yo no soy legalista, pero vea sus acciones, sí son legalistas. Sí son legalistas. Es que lo primero tiene que quitarse. En la iglesia tiene que desaparecerse. No existe, hermano. En la iglesia que entiende, que de veras entiende el sacrificio de Cristo y que ha sido lavada por Cristo Jesús, hermano, y que eso solamente es una vez, se terminó. No debe de existir. No existe. Para establecer lo último. La gracia bendita de Dios, la gracia bendita de Jesucristo. Ahora, versículo 10, hermanos. En esta voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ok? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los mismos sacrificios. Bueno, están ministrando día con día, día con día, día con día. No hay religiones, hermano, que así es. No hay hermanos que están todos los días llorando y pidiendo perdón. Y que perdóname, Padre, y que perdóname, Padre, y que perdóname, Padre, y perdóname. Hermanos, una sola ofrenda. ¿Ah? Día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Entonces, decíamos, somos conscientes de que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Somos conscientes de que somos pecadores. Por muy santito que usted, todavía es pecador. Pero de que seamos conscientes de que somos pecadores, hermano, a que tengamos conciencia de pecado, eso es una cosa completamente diferente. El que tiene conciencia de pecado, hermano, está siempre llorando. Está inseguro de su salvación. Está inseguro de su relación y de su comunión con Dios. El que tiene conciencia de pecado, hermano, está expuesto a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque va a haber un espíritu de condenación en su vida casi todo el tiempo.
Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, hermano, pero Cristo, diga pero Cristo. Ok, Él es el que hace la diferencia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo, diga conmigo, un solo sacrificio. Un solo sacrificio. No hay necesidad de más sacrificios. Se ha sentado los días. ¿Okay? No hay necesidad de más sacrificios. Ese es el único sacrificio que al Padre le agrada y le agradó. Y ya no hay más. Y que a ellos los que se apartan 30, 40 días. Para santificarse. Para santificarse lo hacen equivocadamente. Ahora, si se apartan para adorar y bendecir al Señor y estar tiempo, eso es hermoso, eso es perfecto, ¿verdad? Tiempo apartado con Dios, le doy mis vacaciones, 15 días, lo aparto para comunicarme con toda libertad con mi Padre. Eso es lindo, eso es hermoso. ¿Ah? Pero para ir a buscar santificación, en su voluntad somos nosotros santificados. Ya no hay más santificación. ¿Cómo, hermana, usted va a andar buscando santificación si Cristo nos ha santificado? Aunque es bueno apartarse, ¿verdad? Sí. Porque es bíblico también de que Sí. el Señor se apartaba, ¿verdad? Pero como dice usted, yo le entiendo de que para buscar al Señor, así no es para santificarse uno mismo, sino que para tener una relación, una comunión con Dios. Una comunión y una relación especial, ¿verdad? Exacto. Especial porque usted está apartándose y ahorita no tiene preocupaciones de trabajo, no tiene preocupaciones de pagar la renta, no tiene preocupación de nada. Usted exclusivamente aparte ese tiempo para adorar y buscar, ¿verdad?, la presencia de Dios y adorarle y bendecirle. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Pero los que se apartan para buscar santificación, bueno, no, equivocados. Ni quieren juntar con uno porque están santos. Sí, equivocados. Hermano, así es. Mira, hermano, el Señor dice en su palabra, carne y sangre no heredará el reino de los cielos. ¿Verdad que no? No hereda. Entonces, hermano, todos nosotros los hombres somos carne y sangre. Amén. Por muy santitos que nos creamos, ¿verdad? O por mucho que nos aparte. Hermano, si usted lo está haciendo, si está apartándose con la mala, con la mala idea, ¿verdad?, de buscar, eso no sirve. Eso no sirve. A lo mejor sería bueno aclarar eso, porque la Biblia cuando habla de salvación, lo habla como en 3 partes. No que sea, es completo. Yeah. Más que se refiere a la salvación pasado, presente y futuro. Habla de nuestra justificación, ¿verdad? Y es como en 3 formas, ¿verdad? Habla de ser justificado, de ser santificado, de ser glorificado. Habla de una posición de que somos santificados, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que ya somos santificados, hemos sido apartados del pecado para Dios. Sí. Ya Dios nos ha perdonado. Y después habla de una santificación como progresiva, que muchos se refieren. Y hay otra santificación, que es glorificación, ¿verdad?, donde ya no existe más el pecado. Y mira, hermano Jaime, y todo el asunto está en que tú ores por mí para eso, ¿verdad? Esa es la oración de nosotros los cristianos, que podamos entender más esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entiendo más del Señor, cuando yo entiendo, hermanos, que el poder de la ley, ¿cuál es el poder de la ley? ¿O cuál es el poder del pecado? Ok, ¿cuál es el poder del pecado? Entonces, si yo soy legalista, le doy poder al pecado. El poder del pecado es la ley. Si yo soy legalista, hermanos, el pecado se enseñorea en mí. Si yo entiendo gracia, la gracia bendita de Dios, la gracia de Dios verdadera, hermano, el pecado no se enseñorea de mí. Entonces quiere decir que en vez de que me vayan a tildar a mí, está predicando solamente gracia y gracia y gracia, está predicando licencia para pecar. No. Al contrario, el que comprende la gracia bendita de Dios y la vive, hermanos,
el pecado pierde fuerza en tu vida. Pues eso es lo que Cristo trajo. Eso es lo que Cristo quiere establecer en cada uno de los corazones de sus hijos. Quita lo primero para establecer esto último, dice el versículo 9. ¿Qué es esto último? La gracia bendita de Dios. ¿Okay? Quitar todo indicio de legalismo en tu vida. Todo indicio de legalismo en tu vida, peligro, porque es poder del pecado. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok. Una sola vez y para siempre, no hay otro. Un solo sacrificio. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo, ¿con cuántas ofrendas? Con una sola ofrenda hizo, ¿cómo? Léelo conmigo, por favor. Hizo, Perfecto. ¿cómo? Perfectos. Para siempre a los santificados. Solamente está de que tú entiendas y absorbas esto. Más santificación no puede haber. Recíbelo, absórbelo, asimílalo. Ese es, hermano, lo último que Dios quiere establecer o ha establecido en los corazones de los santos, de los santificados. ¿Perfectos? Ahora usted puede entender cuando el Señor dice, sed perfectos. ¿Cómo dice hermana Lolita? Ser perfecto. Sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué manera podemos ser nosotros perfectos como el Padre, hermano? Si solamente por lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí? Eso es lo último, hermano. Lo primero no puede hacernos y llevarnos hasta allí. Lo último establecido en los corazones de los santos nos lleva allí. Nos lleva allí. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Aleluya. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sacrificios y ofrendas no te agradaron. He aquí me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Porque todos ellos, ¿verdad? Siempre se van a tirar al lado de la ley. Siempre se van a brincar la barda al lado de la ley. Y al lado de la ley. Y al lado de aquí hasta que nos muramos. Siempre, todos los días de tu vida, te vas a saltar al lado de la ley. Siempre te vas a saltar. En otras palabras, hermano, que tú no vas a poder ser perfecto por ti mismo. Entonces no la busque la perfección por usted mismo. En Cristo somos perfectos. No busque la santidad por usted mismo. En Cristo somos santificados. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿qué? ¿Termina? No podráis entrar en los reinos de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿cuál es esa justicia, hermano Rafael? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Esa es la justicia mía. Yo soy la justicia de Cristo. Mi justicia es mucho mayor que la de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermano, dependían de ellos mismos, de lo que ellos hacían. Yo no. Y la iglesia de Jesucristo no debe depender de lo que usted hace. Debe depender, hermano, de lo que Cristo hizo. Por eso, si vuestra justicia no fuere mayor, o sea, si tú no recibes lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario.
podrás entrar al reino de los cielos. Si vuestra santificación o vuestra santidad no es mayor que la de los fariseos, no puedes tampoco. Él lo hizo. Y es viviendo precisamente con esta doctrina, hermanos, es que nosotros, mire, vamos a ser mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Mejores esposos, dice hermana Miriam. Amén. ¿Qué tal esposo soy yo, mamá? Ah. Diga o calle para siempre. Sí, pero a mí no me aflige eso, ¿verdad? Porque yo no sé por ser buen esposo voy a entrar al reino de los cielos. ¿Ok? ¿Me entiende? Que no. Pero cada día es bueno que yo sea mejor, ¿verdad? Pero eso no es mi garantía. Esa no es mi garantía, es Cristo Jesús. Aleluya. Mi garantía es Jesucristo. Oh, sí. Y entre más entiendo estas cosas, mejor marido, mejor esposo yo voy a ser. Eso es así, hermanos. Cuando no lo entiendo, entonces sería yo un adúltero. Y sería un traidor. ¿Entiendes? Y sería un infiel. Primeramente con Dios y con ella. Ella es un ser humano nomás. Pero si yo soy infiel con Dios, soy infiel con los hombres, hermanos. ¿Por qué? Ignorancia, por mi ignorancia de la voluntad de Dios. Eso es todo. Entonces, perfectos, diga para siempre. Diga para siempre. ¿Usted va a seguir llorando y pidiendo perdón cuando ya lo hicieron perfecto? No, ya no. Denle gracias a Dios. Padre, gracias por haberme hecho la persona que soy. Soy perfecto en tus ojos, Señor. Y viviré y seré el testimonio que tú quieres que sea en este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará más de ti. Porque vives en la gracia. La gracia bendita de Dios. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué el Señor dice que nunca más se acordará de mis pecados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguien que me quiera contestar la pregunta que hago? ¿Por qué Dios dice que nunca más se acordará de mis pecados? Porque la conciencia del Padre es limpia. Y porque Él no hace memorias de eso. Y porque eso, hermano, solamente lo hacían aquellos que tenían la conciencia mala. ¿Por qué? Porque la sangre que era derramada por sus pecados no era suficiente poderosa. Pero la sangre que fue derramada por nosotros, hermanos, es poderosa y suficiente para no acordarnos más de eso ni tener esa conciencia de pecado. Padre, el Padre dice, no me acordaré más de... ¿Por qué tú te acuerdas? ¿Sabe por qué? Porque el Padre honra al Hijo. Porque el Padre, hermano, honra el sacrificio y la obra de Cristo. La honra con toda la gloria.
Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esa conciencia de pecado y esa memoria de pecado, otra vez, y de sacrificio, no estamos honrando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando entendemos esto, hermano, no hay lugar para ninguna apostasía, ni espíritus de demonios, ni doctrinas de demonios, absolutamente nada de eso. Somos libres completamente de eso. 18. Pues donde hay remisión de estos, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Yo quisiera que pegáramos brincos, hermano, leyendo este último versículo. No hay más ofrenda. No hay más ofrenda. Se puede añadir absolutamente nada. Está hecho. Cristo dijo, it is finished. Se sentó. Cuando le predica a la gente afuera, la gente carga una carga de conciencia. Porque uno se da cuenta que anda cargando eso. Sí. Y solo Dios, su perdón, puede limpiar su conciencia. ¿Y cómo? ¿De qué manera se le cae todo eso, hermano? ¿De qué manera? Sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo. ¿Y de qué tienen que arrepentirse? Porque hay que predicar arrepentimiento. ¿Pero de qué tienen que arrepentirse? De sus malas maneras de vivir. No, de su mala manera de vivir no tienen que arrepentirse, hermano. De lo único que tienen que arrepentirse es de que no han reconocido que Jesucristo es Dios y Salvador. Eso es todo. Esa es la mala manera de vivir. ¿Eso? No reconocer a Dios. No, pero es que hay gente que vive bien. Hay gente que dicen ellos que son buenos, son buenas personas. ¿Entiendes? Han criado hijos, son responsables y todo eso, pero rechazan a Jesucristo. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, una vez se reconoce a Cristo, entonces hay que estudiar para entender esto, ¿verdad? Y nosotros, la responsabilidad de la iglesia es orar para que el que viene a Cristo vaya comprendiendo esto. Los jovencitos entiendan estas cosas, para que entendiéndolas las compartan. Las compartamos con la gente que está afuera. Porque la gente lo que necesita es salvación y solamente Cristo salva. Solo Cristo salva. Vamos a buscar a la gente de afuera, hermano, y le vamos a decir, arrepiéntete, deja de tomar, deja de esto, deja el otro, No, olvídese, no le diga nada de eso. Un pecado es el que los condena, y ese es el no reconocer a Cristo como Dios y Salvador. Eso es todo. Lo demás, hermanos, la palabra de Dios es la que nos va. La palabra de Dios es la que nos va acercando día con día al Señor. Aleluya. Alabado sea Jesús. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿ok? ¿A qué entramos entonces nosotros, hermano? Al lugar santísimo. A llorar y a pedir perdón. Entramos porque estamos y somos perdonados. Entramos porque hemos sido justificados. Entramos ahí, hermano, porque hemos sido santificados. Entramos ahí porque somos los únicos. La iglesia de Jesucristo, hermano, la que tiene el permiso, la licencia para entrar allí. Porque Cristo compró el derecho. El derecho de entrar allí. Allí se entra, hermanos, ¿a qué? Adorarle al Señor,
Oh, amén. A pedir misericordia, pero no por mí. Misericordia claro, por otros. Por el que necesita ser redimido. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Entendemos ahora ese versículo? Purificados ahora nuestros corazones de esa mala conciencia, hermano. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos, ¿cómo? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es, hermanos, la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es esa profesión de nuestra esperanza, hermanos? ¿Ah? No. Manteniendo firme sin fluctuar nuestra ¿qué? Mire, profesión. Profesamos. ¿Qué? Profesamos que el sacrificio fue uno. Y una vez y para siempre, no hay más. Eso es lo que profesamos, y por ese sacrificio único nosotros somos salvos, somos santificados, somos justificados. ¿Sí? Podemos vivir vidas limpias. ¿Por qué? Por eso. Esa es, hermano, mantener sin fluctuar firmemente, ¿sí?, nuestra profesión. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ya? Oiga eso, hermano. Tú y yo debemos de estimularnos a hacer buenas cosas, ¿verdad? ¿Qué? Eso sí, eso es hermoso. ¿Y sabes qué, hermano? Vamos a reunirnos, vamos a ir a hablarle del Señor a esas gentes, a nuestros vecinos. Vamos a hacer esto y esto para el Señor. Buenas cosas, buenas obras. No dejando de congregarnos. Lea conmigo versículo 25. Porque hay muchas cosas que sí nos detienen de congregarnos. Y esto precisamente el Señor, hermano, nos une aquí para esto, para aprender. Para aprender. Ahora, no voy a tomarme mal, hermano, que yo lo voy a condenar porque usted no vino un día. No, de ninguna manera, eso no. Pero es el Señor el que dice, hey, no permitas que cualquier cosita te estorbe y te impida venir a los servicios, ¿verdad? Venir a reunirte con los santos, porque de eso está hablando. Yo no lo estoy haciendo, no lo estoy inventando. Dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o comienzan a tener esa costumbre, y mala. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Todos entendieron? Gloria a Dios. Vamos a ser diferentes. Amén. Este fue mi mensaje. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Un aplauso al Señor, ¿no? Pero délo si lo va a dar, délo de verdad. Al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ponemos de pie, hermanos.
ora.